La precisión. Las dos viste de afuera como que Sí, sí, sí. Tal cual. La unidad 4. ¿Llegamos a las 4? Tengo un repaso de Andrea ahora. Voy a explicar cómo voy a evaluar el parcial, pero vamos a dar el Bien. cuerpo de seguridad. Ah, ya no. Sin anestesia. Sin anestesia. ¿Está llegando gente o creen que ya estamos todos? Y faltan 3 minutos. Yo le cuento los minutos. Faltan 3. Ah, en el. Porque está muy lejos. Está filmando hasta la Andrea. Pero me quiere que me haga la clase, fíjate que se ve el profe. De este lado, ven. Acá o lo pongo ahí. En ese banco. Sí, claro. Espera que. Ah, ya se está grabando. Sí, ¿Por qué me salió tan alto? ¿Qué le pongo ahí? ¿Sacamos el billete? Profe, lo estoy encuadrando, no se venga para acá. Se tiene que quedar para adentro. Si yo lo tengo, lo pongo acá. ¿Tanto así? Sí. Bueno, ahí está. Por ahí, como quieran, que lo filmen. No, si habló conmigo, Andrea. Le estoy cortando la cabeza. Se cae acá después me Siéntese, sale el video. Aguiar. ¿No llegó? Aguiar. María Agustina. No llegó nadie. No bien. No llegó más nadie. Altamirano Víctor. No llegó nadie, profe. Carlas Canciones. Delgado. Díaz Paola. Furic. Lotra. Morán. Ramallo Rivarola. Rolfo Suárez Cancino. Bueno, si llega alguna de esas personas, me avisan, le ponemos presente. Bien, les voy a pasar ahora un artículo para explicarles cómo voy a evaluar la unidad 3. Recuerden que en el segundo parcial, incluye la unidad 3 y la unidad 4. Imagino que leyeron concienzudamente el PDF de 6 páginas, míseras 6 páginas de diversidad sexual de la unidad 3. Sí, una me dijo que sí y otra me mintió. No, si leyeron el PDF estoy diciendo. Yo sí No le mentimos. Qué horror. Ya pasó tiempo. Qué horror la Yo lo leí. juventud universitaria. No, lo leí, profe. No es que no lo leí. Bueno, Ya pasó tiempo. ahora les paso un texto y les explico cómo les voy a evaluar. Bueno, se los paso a las representantes Carla y Eli. Carla y Eli. Por si a una no le llega y no aparece. Ahí te lo compartí. Compartan el grupo. Sí, ya está. Ya lo comparto. Bien. Que fue muy ¿Alguien se anima a Pónganse leer el afuera. artículo? ¿Alguien se anima a leer? A ver. Está peor que mi estudiante de Ahí lo leo. Bien, parte ahí, parte de esto. ¿Qué les voy a tanto el segundo parcial va a tener 2 preguntas o 2 consignas y van a ser las 2 muy similares. Les voy a dar 1 o 2 artículos periodísticos para que analicen. ¿Está?
uno o dos, probablemente dos artículos periodísticos para que analicen conceptos de diversidad sexual y un par de artículos periodísticos para que analicen un montón de conceptos de la unidad 4 que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Qué les voy a pedir que analicen de diversidad sexual? Todavía no anotó. Pero si Está muy no les voy a dar la consigna todavía. Está muy rápido. La consigna va a decir algo así como: lee atentamente el artículo, busca cuáles de los 5 aspectos de la diversidad sexual que se mencionan en el apunte aparecen de forma explícita o implícita. Es decir, ustedes pueden leer el artículo y en una parte dice la identidad de género, ahí aparece explícitamente uno de esos 5 aspectos. O puede estar hablando de identidad de género sin decir identidad de género. Puede decir, fulanita se autopercibía mujer desde los 3 años. Ahí está hablando de identidad de género. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a buscar, cuando lean el artículo, cuáles de los 5 aspectos de la sexuación que vimos cuáles de los 5 aspectos de la sexuación que vimos en el apunte se mencionan en el artículo. Lo van a marcar el párrafo y van a decir, en tal párrafo habla de identidad de género, porque dice esto y esto. Pero también van a decir si está bien usado el concepto, o si está usado de un modo erróneo, o si confunde conceptos. Yo le dije a los de la mañana que ya hicimos este ejercicio, que practiquen buscando artículos sobre diversidad sexual, porque por ejemplo hay autores, hay periodistas que no tienen ni idea de esto y confunden identidad con orientación, por ejemplo, o lo usan como si fueran sinónimos. Si ustedes encuentran una confusión o algo mal usado, me lo tienen que explicar. ¿Está? Ahora vamos a hacer el ejercicio para que les quede un poquito más claro. Pero básicamente la consigna va a decir algo así. Lee atentamente el artículo, señala en donde aparezcan algunos de los 5 aspectos de la sexuación, explica por qué dice que aparece ese aspecto y cómo está utilizado. Él explica por qué dice que aparece ese artículo. Si aparece explícitamente no tiene que explicar nada. Si dice identidad de género no tiene que explicar. Dice identidad de género. Pero si dice fulana se autopercibía mujer, ustedes me dicen ahí aparece identidad de género porque habla de una autopercepción. O sea, la explicación son 2 renglones. Pero lo que me parece más importante es que me puedan decir si está bien utilizado el concepto o si está mal utilizado. ¿Está? ¿Lees? Sí. Mi DNI no era suficiente, tenía que hacer cambios en el ministerio. Eso. Ese es el título. Antes del título. Bien, para. ¿De qué habla? Ya en el... Identidad. ¿De identidad habla? Dice mi DNI no era suficiente. ¿Por qué habla de identidad? Ya que dijeron que habla de identidad. Porque se fija en lo biológico. O sea, se está ahí fijando en lo biológico. ¿Cómo se percibe más? Claro, o sea... Habla de identidad cuando dice que no era suficiente y que necesitaba algo más. Sí. ¿Está? ¿Para qué? Necesitaba algo más. Y para demostrar su género. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De la orientación. De la expresión de De la género. expresión de género está hablando ahí. Y cuando menciona que el DNI no era suficiente, ¿de qué está hablando? De la asignación. La asignación es lo que figura en el DNI. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces ya ahí tienen para explicar. Acá habla de asignación cuando se refiere a lo que dice el DNI, que suele decir sexo, que se asigna al nacer. Acá habla de expresión cuando dice que no le alcanzaba con eso. Necesitaba más cosas para demostrar, ¿está?, cómo se sentía, cómo se lo percibía. ¿Se entiende? Sí. Sigue. Educación reconoció la identidad de una docente trans. Bien, reconoció la identidad. Educación reconoció la identidad de una docente trans. ¿De qué habla? ¿Ah? ¿Identidad? De identidad de género. ¿Está? Hay una persona, hay una docente que es una persona trans y que el Ministerio de Educación le está reconociendo esa identidad. Antes no, antes evidentemente tenía que seguir expresándose como lo que hacía su documento, como un varón probablemente. Seguir. Nina Paricio Monet dijo que ahora se cumple la ley de identidad de género en el organismo provincial.
También destacó la importancia de la ESI y la necesidad de capacitación sobre el cambio de identidad de género. Sí. La docente de arte Nina Francesca Aparicio Monet finalmente logró que se reconozca su identidad trans en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta. Bien, toda esa parte de nuevo de identidad de género, que se reconozca su identidad, sí, seguimos. No una ceremonia que lo anuncie, sino una triple tirilla donde se leía su nueva identidad. Ese cambio hoy lo es todo, dijo Aparicio Monet a Salta 12. ¿De qué habla cuando dice, perdón, su nueva identidad? A su autopercepción. No. ¿De qué habla primero? ¿De cuál de estos aspectos hablas? La asignación de género. ¿Por qué designación de género? Porque de hombre pasa a ser mujer. ¿De hombre De pasa a ser ahí. mujer? No, pero digo la aparición, pero es su nueva identidad en el DNI. Sí. Entonces, ¿de qué habla? ¿De identidad? De su autopercepción. ¿De su autopercepción? Que se le reconozca lo que ella se autopercibe. Dice nueva identidad. ¿Qué dicen ustedes de eso? Y usted había dicho que no es que cambiaba la identidad, cambia el género. Exacto. Ahí habla de identidad de género, pero está mal usado. Claro. Esa mujer no tiene una nueva identidad. En todo caso tiene un nuevo documento. En todo caso lo que hay es lo que se llama una reasignación. Claro. Una reasignación registral en el registro, en el documento. ¿Se entiende? Reasignación registral. Sí, eso no lo menciona el apunte, pero bueno. En todo caso, lo que debería decir el artículo es de su nuevo documento. Claro. ¿Está? Pero su identidad no es nueva. Es un error muy común. Es muy común el error. Y van a ver que en el artículo lo repite como 5 veces. Habla de su nueva identidad. Una cosa es, la novedad es que se la reconoce, pero la identidad no es nueva. Claro. Y van a ver que cuando cuenta algo de su vida, desde temprana infancia, se autopercibía de tal manera. ¿Se entiende esto? Es el análisis que quiero que vayan haciendo párrafo por párrafo cuando encuentren algo que les parece que habla de alguno de estos aspectos. ¿Sí? Quizás lo que, perdón, identifica allí que no, la identidad de ella no es nueva, pero sí es nueva para el ministerio, porque también puede estar todo ese tema. O como Igual dijo está mal. usted de que Sí, el periodista. Que el ministerio la reconozca no significa que esa identidad sea nueva. La identidad es de la persona, no es del Se ministerio. creó en ese momento. ¿Se entiende? La Pero identidad es de cada persona. recién Por eso sí. yo se lo expliqué que es una autopercepción y la única persona que sabe cuál es la identidad es la propia persona. Nadie desde afuera le puede decir, usted sí, usted es trans, usted es no binario. Pasa que estamos acostumbrados a decir la identidad de esa manera porque dice Documento Nacional de Identidad. Claro, en los papeles, a eso me refiero. Y si dijera su nuevo documento nacional de identidad, estaría perfecto. Claro. Lo que pasa es que por ahí está asociado identidad con. ¿Está bien? Bueno, acá como dijo recién, como que su nueva identidad se requiere al error del periodista. Sí. Entonces ustedes van a analizar eso. Se refiere a la identidad de género, pero está mal utilizado. Claro. Porque no tiene una nueva identidad. Tiene un nuevo documento, ha realizado una reasignación. Pero la identidad no es nueva. ¿Se entiende? De nuevo, cada párrafo que analicen son pequeñísimas explicaciones, son 2 renglones, acá aparece esto por esto y por esto, está bien utilizado porque lo expresa así, así, así. 4 renglones de cada cosa que encuentren. ¿Se entiende? De ahí, Elvira. Ese cambio hoy lo es todo, dijo Aparicio Monet a Salta 12. Estoy muy feliz de vivir en un país donde la política nos permitió conseguir el derecho a ser, de tener una posibilidad de existir. Manifestó. Sostuvo que fue la Ley de Identidad de Género sancionada en el 2012 la que la amparó y la que también le permitió tomar fuerzas para emprender el proceso de aceptación personal y social. Justo el domingo, cuando estaba viendo las tirillas provisorias de los docentes, vi que ya me las habían ingresado con el nuevo nombre, relató. Aparicio Monet es docente de arte desde 2017 y actualmente enseña en una escuela primaria y otra secundaria en la localidad de Joaquín González, del departamento Anta, en el sur de la provincia de Salta. Bien. Cuando dice nuevo nombre, está bien.
Eso sí es nuevo el nombre. Y ahí de nuevo estamos hablando de reasignación en todo caso, porque hubo un cambio en el registro, hubo un cambio en su documento y por ende en todos los documentos que la nombran. ¿Está? 6. En marzo de este año recibió su nueva identidad, De nuevo. pero aún sentía que le faltaba un reconocimiento. ¿Ven que ahí está bien claro que está mal usado? ¿Cómo es eso que recibió su nueva identidad? Recibió su nuevo documento. ¿Se entiende? O le reconocieron su identidad que expresa desde hace mucho. ¿Sí? Perdón. Mi DNI no era suficiente, tenía que hacer cambios en áreas correspondientes del Ministerio de Educación. Si bien la ley le permitía cambiar su identidad, contó que en sus trabajos las planillas todo este tiempo estuvieron con ese nombre viejo que prefirió no decirlo para dejarlo atrás. ¿La ley le permitía cambiar su identidad? No. Otra vez está mal usado. La ley le permite expresar su identidad en los documentos públicos, por ejemplo. Cambiar el nombre, cambiar el sexo asignado por un género autopercibido. ¿Está? 6. Eso la llevó a que iniciara más trámites, pero ahora dentro de la cartera de educación. Al proceso se le sumó la cuestión epidemiológica de la provincia por la pandemia, que provocó la demora en las gestiones del traslado continuo de Aparicio Monea a la capital, porque los cambios se hacían en las oficinas centrales ubicadas en el centro cívico Gran Bourg. ¿Se dice? Gran Bourg. Para su suerte, en el camino encontró lazos solidarios que le facilitaron saber qué puerta tocar en los pasillos del ministerio. Una de esas ayudas vino de la docente trans Ale Garzón, que cambió su identidad cuando se sancionó la ley 26.743 hace 8 años. Otra vez mal usado. Dale. También contó con la ayuda de otras docentes que lo orientaron para inscribirse en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, por ejemplo. El proceso de transición público de Mina comenzó en coincidencia con el ciclo lectivo 2019, por lo que se lo comunicó a su grupo de trabajo. Si bien encontró prejuicios entre sus colegas, también ganó apoyo que le dio mucha fuerza para poder seguir adelante. ¿De qué habla cuando dice proceso de transición público? De la expresión. De la expresión. ¿Está? Cuando empieza a contar a las otras personas, cuando empieza a modificar su apariencia. Eso es expresión de género. Sí, seguí. Y tuvo el acompañamiento constante de sus familiares y amigos. El amor que pude recibir me permitió hacer un proceso interno y externo, que no es algo que comience y acaba en un momento, sino que se va dando naturalmente en la vida, indicó. En agosto del año pasado inició formalmente los trámites para el cambio de identidad. El primero fue la partida de nacimiento para recién obtener el DNI. Aseguró que la identidad de mujer con vulva es más fácil, pero cuando una decide autopercibirse mujer resulta más sinuoso pero no imposible. Tuve que hacerme a mí misma, criarme, agregó. Falta una capacitación real por el tema. ¿De qué está hablando ahí cuando dice tuve que hacerme a mí misma, criarme? O cuando habla de los prejuicios. Es muy sutil ya lo que estoy pidiendo, pero... Y de la sexosofía, ¿no? No, estamos hablando de los 5 aspectos de la sexuación. No, metan sexosofía y cualquiera. De los 5 aspectos de la... Claramente cada vez que habla de papeles, de lo administrativo, se habla de asignación o reasignación. Tuve que Claramente hacerme a habla mí de- misma en expresión. ¿Ah? Expresión. Sí. ¿Y por qué tuvo que hacerse a sí misma? Dice que nadie, al no ser una mujer con vulva, sino que... ¿Y por qué dice de prejuicios? Cuando hablamos de las ideas sobre las formas de ser, ¿de qué hablamos? O de las expectativas sociales. Sobre el rol de género. El rol de género. De nuevo, es muy sutil. ¿Está? Pero estén atentos y atentas porque siempre que encuentren expresión, muy probablemente también aparezca algo del orden del rol. ¿Está? Por eso en el video salen como la misma cosa. Si bien yo en el apunte los diferencio. ¿Seguir un poquito más? ¿Falta mucho? Parece que no. Dale. Falta una capacitación real por el tema. Aparicio Monea aseguró que con este reconocimiento puede decir que el Ministerio de Educación
educación está respetando la ley de identidad de género, lo que también brinda el mensaje de que se puede hacer y que hay que buscar la información correcta para acompañar. Dijo esto último porque se encontró con personal del ministerio que ante una situación que no es habitual tuvo que investigar sobre cómo hacer el cambio en el sistema, evidenciando una falta de capacitación. Hay personas que ayudan a que sea más fácil, pero siento que hace falta una capacitación real por el tema, reiteró. Como no son muchos los docentes que hacen cambio de identidad de género, tampoco hay pasos a seguir que permitan agilizar los tiempos. Incluso en el registro civil de Salta notó que el trámite no era muy común, por lo que los empleados tuvieron que buscar cuál era el protocolo para recién dar una respuesta. Y la hicieron ir reiteradas veces a las oficinas. Me habrían ahorrado meses, cuestionó la docente. En ese sentido, dijo que las capacitaciones deberían estar planteadas en las legislaciones, en las que se debería indicar cómo y quién las va a dar, siempre y cuando sean personas que comprendan el espíritu de las leyes. La ESI es fundamental. Para la docente, la Ley de Educación Sexual Integral fue fundamental en su transición, tanto para ella como para su entorno de trabajo que involucraba a sus alumnos. La ESI permitió que los otros que me veían a mí no vean un bicho raro, afirmó. Contó que cuando empezó a expresarse bajo su identidad, su entorno la aceptó y esto da la posibilidad de empoderamiento a otras personas que por ahí están pasando lo mismo. Hago expresión claramente y tal vez sutilmente algo de rol cuando dice que la ESI permitió que no me vean como un bicho raro. Me verían como un bicho raro si quedara la idea cuadrada de que hay dos roles y ese no encajaba con esa persona. Por eso es medio sutil, pero la expresión está clara. ¿Cómo es tu apellido? Aguiar. Seguí, Erika. Al ser docente de primaria y secundaria, dijo que cuando se lo comunicó a sus estudiantes tuvo dos reacciones diferentes. En el caso de los más grandes, al principio era un shock, porque veían como una persona empezaba a cambiar su forma de vestir o de comportarse. Si bien dijo que siempre fue femenina, con la decisión tomada todo era más serio, más en serio. ¿Qué significa que siempre fue femenina? Y la expresión. Expresión también. En los más pequeños fue con mucha aceptación y naturalidad. Indicó que sus colegas colaboraron bastante en el proceso. Por ejemplo, de inmediato la empezaron a llamar Nina y si un estudiante les consultaba, ellos respondían con mucho cariño y respeto. En el caso de los directivos, dijo que la situación fue más complicada. Son gente grande y les ha costado hacer la transición de cómo me llamaban a cómo lo hacen hoy, expresó la docente. Aún así, dijo que hubo mucho esfuerzo de ambas partes, lo que posibilitó hacer camino para el cambio. Termino. Bien. ¿Y de qué no habla bajo ningún punto de vista este artículo? ¿Qué aspecto no menciona? El biológico. ¿Ah? El biológico. El biológico sí, cuando se habla de asignación, porque el sexo asignado, de hecho, dice que es más fácil para una mujer con vulva, por ejemplo, menciona. Recuerden que el apunte no habla de sexo biológico, sino que habla de asignación, pero se refiere un poco a eso. ¿Qué es lo que no menciona? La orientación. La orientación. En ningún momento se habla de orientación. ¿Está? Entonces, difícilmente encuentre un artículo en donde aparezcan los 5 aspectos de la sexuación. Voy a buscar artículos un poquito más complejos para que puedan analizar un poquito más. Para hacerlas un poquito más difíciles. No hace mucho salió un artículo Está lleno. referido al tema de la niñez de una nena de acá de Córdoba, no sé si lo leyó ese artículo que salió. No me suena. Era una nena chiquita que, que siempre tuvo comportamiento femenino desde muy chiquitita, siempre le gustó jugar con la ropa de su mamá, le gustaba con la pintura y demás, y que como que la familia, hasta que ella no habló y no se empezó a identificar como mujer, o sea, como que la familia ya se daba cuenta que había algo que no era igual que los otros 2 varones que había en la casa. Y bueno, cuando llegó a cierta edad la nena dijo que a ella le gustaba jugar con los tacos, con la ropa de su mamá y demás. Y bueno, y ahí la fueron acompañando en todo el proceso y en la nota
cuenta todo el proceso. Bueno, practiquen, busquen artículos, léanlos, marquen, revisen acá de qué está hablando, consulten el apunte, consulten con los compañeros y compañeras, hagan un ejercicio de esto para que les sea fácil cuando les dé. Calculo que les voy a poner 2 artículos para que elijan uno, ¿tá? Y analicen uno. Y con la unidad 4 voy a hacer lo mismo, nada más que son otros conceptos que van a tener que buscar, encontrar, analizar, describir por qué creen que se menciona eso en tal o cual artículo. ¿Está? Va a ser simple el segundo parcial. ¿Alguna duda sobre sexuación, diversidad sexual? Asignación, sexo biológico, identidad, rol. ¿Se entiende la diferencia entre rol y expresión? A mí me quedó más claro porque yo me vine a otra clase y vi la peli en realidad, no leí después el video. El videito de hoy. Claro, pero el video menciona rol y expresión como lo mismo. Sí, me confundió por ahí, entonces como que me quedó un poco más claro. De hecho no habla de rol, habla de expresión, pero está hablando de rol también. ¿Entendés ahora la diferencia? Sí, porque es como que es cierto, yo me reconfundo a veces un montón, entonces como que me queda más claro. Bien. Por ahí con los ejemplos. El rol es de lo que vamos a hablar hoy. Es la expectativa social que incluso se transforma en una exigencia, que es binario, se espera esto o esto. ¿Ya? En cambio la expresión es lo que las personas en determinado momento comienzan a elegir, con mayor o menor libertad, expresar. Expresar su identidad, expresar su orientación, expresar su sexo biológico, ocultarlo cuando no se anima o no tiene libertad. Eso es la expresión de género, que tiene que ver más con la apariencia, con la vestimenta, con el peinado, con el maquillaje y con las conductas. ¿Está? Bueno, la unidad 4, la famosa unidad 4 de género, arranca con una descripción fundamental que por la unidad 3 ya deberíamos tener claro. Sexo y género son 2 cosas diferentes. ¿Está? El sexo se refiere a las diferencias biológicas, ya lo sabemos, genitales, gónadas, cromosomas, carga hormonal. ¿Está? Y el género se refiere a las diferencias conductuales. ¿Está? Conductas, apariencia, vestimenta, arreglo, accesorios. Y tiene que ver con las conductas esperables, pero también con las conductas expresadas. Como el sexo biológico es natural, ¿está? Y lo natural es invariable. ¿Qué significa invariable? Que a lo largo de milenios los seres humanos tenemos más o menos el mismo funcionamiento biológico, genital, reproductivo. ¿Está? Y a través de las culturas cambia un poco el color o el tamaño, pero tenemos más o menos la misma anatomía y la misma fisiología. Los genitales, los penes y las vulvas y vaginas de las personas del Asia y de África y de América y de Europa son más o menos similares. Las gónadas y la función de las gónadas son más o menos similares. ¿Está? Por eso, lo biológico, al ser natural, es invariable, no cambia de una cultura a la otra y no cambia con el tiempo. ¿Se entiende esto? La naturaleza, las leyes naturales, la física, la química, no cambian. Ustedes ponen agua a hervir y va a hervir siempre a la misma temperatura. ¿Está? Y ponen agua a congelarse y se va a congelar siempre a la misma temperatura. Hagan 10, 20 o 1000 veces el experimento. ¿Se entiende? En cambio, el género, como se refiere a conductas, como se refiere a valores, creencias, actitudes, comportamientos, es algo del orden de lo sociocultural. Y lo sociocultural es variable y dinámico. Cambia a lo largo del tiempo y cambia de una cultura a la otra. ¿Está? No es lo mismo lo que se espera de las mujeres hoy en Córdoba que lo que se esperaba de las mujeres hace un siglo atrás en Córdoba. O en Argentina. Básicamente un siglo atrás no podían votar, por ejemplo. Y hoy sí. Entonces, en 100 años, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, cambiaron un montón de cosas en relación con las expectativas de género sobre los varones y sobre las mujeres. Y también es diferente lo que se espera de las mujeres hoy en Córdoba que lo que se espera de las mujeres hoy en Qatar.
tomo a propósito Qatar, próximo mundial y demás, pero saben que las mujeres no tienen determinados derechos que sí tienen los varones y es mucho más marcado porque las legislaciones marcan esas diferencias. Entonces, el género no solo cambia según el momento histórico, sino que cambia según la cultura. ¿Está? Esa es la principal No, de hecho diferencia. estaban editando, creo, por ejemplo, ahora fotos de jugadores argentinos con sus esposas, le borraban así partes de la, como anulaban partes así como que no se le vea tanto en la foto y eso no vio. No, La gente entonces, las principales diferencias son biología, conductas, comportamientos, valores, creencias, natural, sociocultural, invariable, variable. Pero además el género tiene una característica que en la mayoría de las sociedades que son todavía machistas en mayor o menor medida, patriarcales en mayor o menor medida, el género produce desigualdades y jerarquías. ¿Está? ¿Hasta dónde se remontan los estudios de género? ¿O qué es lo más lejano que toman por ser lo que actualmente condiciona? Y nos vamos más o menos hasta la famosa revolución industrial. ¿Cuál es el cambio más importante de la revolución industrial en Europa? El cambio social, perdón, más importante de la revolución industrial. y la igualdad. El económico. Pero el social, pregunto yo. ¿Cuál es el cambio social más marcado y más importante de la revolución industrial? Y aparece el proletariado. Y del La campo a las clase. ciudades. El traslado de gran cantidad de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas es el cambio social más importante. ¿Está? Se concentran en las grandes ciudades donde estaban las industrias y ese cambio produce el surgimiento de un nuevo tipo de familia. De la familia de las zonas rurales y comunitarias, hijos, madres, tíos, primos, abuelos, a la familia nuclear. Mamá, papá, hijos, hijas, hijes. ¿Está? Esa constitución de la familia nuclear, en el traslado a las ciudades, que vivían en pequeñas casas, en piecitas, amontonaditos así, ¿qué produce? La división de roles que hoy conocemos como normativa de género tradicional. La normativa de género tradicional decía que los varones y las mujeres desarrollaban muchas diferencias en torno, por ejemplo, al rol. ¿Cuál era el rol de los varones? El patriarca, la autoridad y el sostén económico. ¿Cuál era el rol de las mujeres? El triple rol de madre, esposa y ama de casa. Primera gran desigualdad. Con mayor libertad, con mayor posibilidad de explorar sus capacidades y fortalezas, al servicio del marido, al servicio de los hijos, al servicio de lo doméstico. Ojo, también es al servicio de, ¿no? ¿Al servicio de quién? Del sistema. El patrón, el empresario. ¿Está? Los dos son al servicio de él. Pero es a un servicio jerárquicamente más abajo. ¿Está? Rol, ámbito. ¿Cuál es el ámbito del hombre? El ámbito de lo público. O extra doméstico. El ámbito de la mujer, el ámbito de lo privado. O doméstico. Otra diferencia y otra desigualdad. Acá la libertad de explorar el mundo. Acá el encierro. Porque la única posibilidad que tenía la mujer de acceder al ámbito de lo público era en qué situación o en qué momento. ¿Ah? No trabajaba fuera de la casa. Cuando iba con el hombre. Cuando salía con el marido. Ni siquiera eso. Compra cuando iba al médico. ¿Cuándo iba a hacer compra? Pero, profe, por ejemplo,
el acceso al ámbito público de la mujer solamente era para asegurarse lo necesario para su rol. Y ahí también se instala esta idea de la chusma. No tenía derecho a los vínculos. Si se quedaba charlando cuando volvía a hacer las compras con la vecina, chusma. ¿Se entiende? Sí. No, que por ejemplo en la película Las sufragistas, que ellas luchan por el voto femenino, en realidad también es en ese contexto, digamos, de la revolución industrial, y algunas ya trabajaban Bastante después. en fábricas. Bastante después. Las sufragistas, ¿de qué año estamos hablando? ¿Siglo XX? No me acuerdo bien. Pero no fue en ese, más o menos en esa misma época. La revolución industrial arranca fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, siglo XIX. El sufragio, las sufragistas, no conozco la película, es ¿de qué país? ¿Ambientada en qué país? Y en Inglaterra creo que fue. No, porque... ¿Cuándo es el voto del sufragio femenino en Inglaterra? Y en el siglo Estoy hablando de hace casi 2 siglos. Sí, por ahí me confundí con la ropa y el tema de las fábricas. Ya vamos a llegar a eso. El rol, el ámbito. El área de poder. ¿Qué es el área de poder? Esto está en la punta, después se lo voy a mandar. Hay que debatirlo así, se lo manda hoy. El área de poder se refería a qué habilidad debían desarrollar, en qué debía ser hábil el varón. El área de poder masculina o del varón era el área racional y económica. El hombre tiene que ser inteligente para ganar más plata. También la fuerza física, había muchos trabajos en la industria que implicaban también la fuerza física, pero sobre todo la astucia y la inteligencia para ganar más dinero. ¿En qué debían ser hábiles las mujeres para desempeñar bien su rol? ¿Cuál es el área de poder de las mujeres? ¿Ah? El rol de casa. En la cocina. La Pero, sumisión. ¿ah? La sumisión. Bueno, pensemos en una habilidad. Ama de Y casa. buena ¿Qué madre, capacidad debía desarrollar? El de buena madre. El de buena. Buena esposa. Buena cocinera. ¿Cómo tiene que ser una buena madre, una buena esposa? Una buena ama de casa. ¿Cómo tiene que ser? Callada, atenta. Sumisa. Sí, pero todo eso se resumía en el área de los afectos. De los cuidados. Entonces, tenía que ser amorosa, cariñosa, cálida, contenedora para ser madre, esposa y ama de casa. El desarrollo... Uy, la bronca que tiene acá. ¿Cómo no? Menos mal que no te tocó vivir hace 2 siglos. No. ¿Qué? Área de poder. Racional y económica. ¿Ah? Este grupo por lo menos. Entonces, la normativa de género tradicional que se instala con la revolución industrial en Europa hace 2 siglos más o menos, trae esta división de roles, de ámbitos, de áreas de poder, pero a pesar de ser desigual, este rol tenía un reconocimiento social, tenía un valor social. Hoy a la distancia nos damos cuenta que es claramente desigual, sin embargo tenía un valor. ¿Está? Era importante llegar a ser la señora de la casa, casarse, tener hijos, criarlos, tener una casa ordenada, tener al marido contento. Era un rol social importante. ¿Qué ocurre para que esto empiece a... se le llama subjetividad femenina a esto que las mujeres realmente reconocen como propio? ¿Está? Se lo apropian. Es la forma de ser de las mujeres. ¿Qué es lo que pone en crisis la subjetividad femenina? Piensen que siempre estamos hablando de Occidente y de Europa, hemisferio norte, al resto de los países influenciados por Occidente.
4 acontecimientos históricos que, dice esta autora, ponen en jaque, ponen en crisis a la subjetividad femenina. El primero de esos acontecimientos históricos, la multiplicación de escuelas y espacios educativos. ¿Está? La aparición de las escuelas públicas. ¿Por qué la multiplicación de escuelas y espacios educativos empieza a modificar el rol de la mujer? Porque se la empieza a educar a la mujer. ¿Solo por eso? Porque a las escuelas no iban las mujeres al principio. ¿Ah? Profesionalmente, a partir de un estudio. No iban las mujeres al principio de la escuela. Porque eran las maestras. ¿Ah? Eran las maestras. Ah, porque eran primeros maestros. Sí, los primeros docentes casi todos eran religiosos. Sí, y de varones. Sí. Sí, bueno. Y entonces, ¿qué le cambia a la mujer? El tiempo. ¿Por qué? Porque los niños ya no les fueron. La crianza, rol clave, empieza a ser menos propio de la mujer en la casa y lo empiezan a adoptar las escuelas. Primero solo de varones, después progresivamente también las mujeres. Entonces, no solo la mujer empieza a tener más tiempo, sino que se empieza a invisibilizar y empieza a perder importancia su rol. Otro de los cambios históricos que ponen en crisis la subjetividad femenina es la tecnología aplicada a lo doméstico. La aparición de los famosos electrodomésticos. ¿Está? Entonces ya no tenía que ir al río a buscar agua para fregar como Cenicienta, sino que empieza a tener lavarropas. Ya no tenía que ir a juntar leña, a prender el fuego para cocinar, sino que la cocina a gas. Ya empieza a tener elementos que le facilitan la tarea, entonces cada vez se la ve todavía con menos importancia. O sea, ahora le sobra tiempo, si tiene todos estos aparatos que le resuelven la vida. La mujer cada vez hace menos, si tiene el electrodoméstico. Otra que te enoja. Para otro tipo de clases, yo tenía sobre todo. ¿Cómo? Para las mujeres son más de clase alta. Sí. Eso no se explica. Pero tenías que estar regenteando la casa, a la servidumbre que se ocupara de esas cosas. Había que estar encima de la lavandera y encima de la cocinera y encima. Con esto necesitaba menos sirvientes también. ¿Se entiende? Con 2 o 3 se ocupaban de todo. Entonces empieza el rol de la mujer, que tenía importancia, a ser cada vez más invisibilizado, cada vez menos importante. Otro acontecimiento propio también son todos de la primera mitad del siglo XX. La experiencia laboral de las mujeres, y ahí entra lo que decía Elvira, a partir de las guerras mundiales. ¿Está? Durante las 2 guerras mundiales, los hombres iban a la guerra y alguien tenía que ir a laburar. ¿Está? Las mujeres ocupaban ese espacio laboral. ¿Y qué pasaba? Después de años de guerra, algunos no volvían, algunos volvían muy rotos. Entonces muchas mujeres se vieron obligadas a quedarse en el espacio laboral y otras, aunque sus maridos volvieran enteros, decidían quedarse igual. Decían, che, a mí me gustó esto de laburar y ganar plata. Profe, hoy yo me Entonces lo que confundí. vos ves a principios del siglo XX es con mujeres ya incorporadas en el mercado laboral. No, que le decía que paralelamente a la revolución industrial, yo hoy por ejemplo había hecho igualdad, ¿por qué? Porque se estaba dando en Francia la revolución francesa. Y el hecho fue como Igualdad de clases, histórico, buscaba. el tema, los derechos humanos, la igualdad, pero más que nada eso generó un antecedente. Independientemente de que en la revolución industrial, como usted dice, todavía no se da, por ejemplo, que la mujer estudie, trabaje, pero sí hay un antecedente en cuanto al derecho, como para decir, bueno, hay un reconocimiento de humanidad, de igualdad en todos, entonces a partir de ahí se empiezan a dar. Pero las mujeres no eran tan humanas como los hombres para los derechos humanos en algunas épocas tan atrás. ¿Sí? La realidad es que, a ver, es lo mismo que la República griega, la República y la democracia. ¿Quiénes eran el pueblo? ¿Quiénes eran el pueblo en la democracia griega? Y los ilustres, los nobles.
estaba lleno de siervos y de esclavos, que no eran el pueblo. ¿Se entiende? No tenían voz y voto. Sin embargo, era una democracia que decidían, el pueblo decidía, tomaba decisiones, la famosa democracia directa. Ahora tenemos una democracia representativa. Bueno, había una categorización. De hecho, que hoy tiene que haber legislaciones que favorezcan la igualdad. Imagínate hace 100, 200 años. Bien. Y el cuarto acontecimiento, dijimos la multiplicación de escuelas y espacios educativos, el avance de las nuevas tecnologías aplicadas a lo doméstico, la experiencia laboral de las mujeres a partir de las guerras mundiales. Y el cuarto acontecimiento, la aparición y difusión de los anticonceptivos hormonales. ¿Está? Que yo acá se me tiene una pregunta que yo no me animo a responder, pero me parece que está bueno discutirlas y debatirlas. Sabemos que el preservativo es milenario, usaban tripa de gato, tripa de algún animal, así que ahora no se quejen, no se quejen del látex ahora. Pero a mitad del siglo XX surgen los anticonceptivos hormonales, la píldora anticonceptiva, y se habló de la libertad sexual que trae a las mujeres de la época la posibilidad de decidir si casarse o no casarse. Imagínense que antes relaciones sexuales antes del matrimonio, riesgo de embarazo, embarazo antes del matrimonio, horror. ¿Está? Con los anticonceptivos, bueno, está la posibilidad de tener experiencias sexuales antes del matrimonio, poder poner eso en la balanza para la elección de pareja. Igual manchaba el currículum, ¿no? Pero era más difícil de enterarse. Mira, también. No, digo, en esa época. Manchaba el currículum. Sí, imagínate, ¿vio la serie Mad Men? No. De cómo criticaban a las mujeres que tenían una vida fuera de, que no se habían casado y tenían una... Ya vamos a llegar a esa parte. Porque Mad Men es segunda mitad del siglo XX. Ahora, la pregunta que yo me hago y les hago, estas libertades que la mujer tiene libertad de casarse, de no casarse, de cuándo casarse, tener hijos, no tener hijos, cuándo tenerlos, cuántos tener, qué distancia entre uno y otro, todo esto trae los anticonceptivos hormonales. Ahora, la pregunta es, ¿los anticonceptivos hormonales le dieron más libertad sexual, de pareja, afectiva a las mujeres? ¿O le dieron la posibilidad de ingresar al mundo laboral, en esta libertad de planificar? ¿O las mujeres ya estaban en el mundo laboral y los anticonceptivos eran una necesidad del empresario para que no se les embaracen las empleadas? No puede ser. ¿Qué les parece más? Y las producciones que sean a gran escala tienen interés con algo. No es negocio, una empleada embarazada. Y no. Y en este mundo patriarcal y capitalista, yo pensaría más en la segunda opción que en la primera. Digamos, históricamente nunca se pensó en los derechos de las mujeres. Porque se dieron ahí como en simultáneo, ¿no? El ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral y la aparición de los anticonceptivos. De hecho, eso hasta el día de hoy, entran en una entrevista y preguntan si está Claro, bien. pero hasta el día, pero hoy tiene otros elementos que también tenemos que discutir: las licencias por maternidad y las licencias por paternidad. Claro. Y ahí, cuando hablemos de las masculinidades y las cosas, los precios que estamos pagando los varones por los beneficios del patriarcado, entra esto. ¿Está? ¿Qué pasaría si, como en algunos países de Europa, las licencias por paternidad fueran más equitativas? A la hora de tomar un empleado o una empleada, haría más hincapié en la verdadera capacidad y no en la posibilidad de que si es joven, no tiene hijo, en algún momento me da una licencia. Sí. Hay países de Europa que no tienen 6 meses o 3 meses, 4 meses y 2 días como tenemos acá, sino que tienen 18 meses para repartirlo en la pareja. Entonces la pareja decide, nos tomamos 9 meses los dos, o 1 año y 6, o 10 y 8. ¿Está? Y ahí el acceso al trabajo es más equitativo. Acá un empresario tiene que tomar una mujer joven, que está recién casado, que se puede casar y que no tiene hijos,
Sí. Y un varón que en el currículum y en los papeles y no es tan capo como esta, pero este no se embaraza. No, Porque de si es hecho, padre, 2 días de licencia. a los 2 días vuelve. Sí. de hecho Aunque tiene las ojeras así, tiene que volver y deslomarse. una pregunta fija en todas las entrevistas es esa. ¿Está en tu proyecto ser madre? ¿Tener hijos? Es como incisivo eso en esos puntos. Por eso hoy están buscando equiparar un poco más y hay proyectos de que 2 semanas de licencia por paternidad. De los 2 días pasar a los 15 días. Bueno, es un avance, ¿no? Pero sigue siendo. Sí. Digo, mirando el ámbito laboral, ¿no? Aunque ahora es 1 semana acá en la docencia. En la docencia 1 semana, Sí. para los varones, Sí. 8 días son. Sí. ¿cuánto? 8 días 8 días para los varones. para los varones. 180 días para la mujer. Sí, 180 días en la provincia lo sabía, lo de 8 días de los varones no sabe. Sí, Bueno. hace poquito, no Profe. hace tanto. A mí me pasó que yo entré a trabajar y a los meses quedé efectiva y a los 2 meses quedé embarazada. Planera, ahí está. ¿ves? Y me llamó, mi jefe me llamó, me hizo como una especie de indagatoria de que si yo me estaba cuidando o no me estaba cuidando, o cómo podía ser que había quedado efectiva y me había embarazado. Claro. Y me empezaron a Toda la girar, sospecha. me empezaron a perseguir y me terminaron echando estando embarazada y terminé con abogados, obviamente. Pero la pasé muy mal. Y a vos te terminaron echando porque habrás aguantado un tiempo. Porque en general es hostigamiento porque renuncie. Sí, por supuesto. Pero yo me fui a una abogada porque no iba a renunciar embarazada y bueno, se planeó toda una estrategia para defenderme. Arreglar. Bien. Entonces, esos son los 4 acontecimientos históricos que a este rol, que ya sabemos que era desigual, pero que tenía cierta importancia, lo ponen en crisis. ¿Está? Entonces, por eso hay primera mitad del siglo XX en donde se empieza a dar el acceso más importante, masivo de las mujeres al mundo laboral. ¿Y qué pasa con ese acceso de las mujeres al mundo del trabajo? Ahí vamos a trabajar con otro concepto que aparece en el apunte, y que es el techo de cristal. Lo conocerán un poco. Sí. ¿No? ¿Sí? Ah, Sí. no sé. ¿Qué es el techo de cristal? Les digo que sí. Y es como de vuelta a otra desigualdad. Con respecto a los lugares, por ejemplo, jerárquicos de trabajo, lo que también tiene que ver con los sueldos, ¿no? Porque obviamente los jerárquicos cobran más y que no tiene que ver con las capacidades o con la cantidad de... o sea, con la capacidad o con la cantidad de formación que tiene la persona, sino por el solo hecho de ser mujer, digamos. El techo, la metáfora del techo es un límite. ¿Está? El techo de cristal hace referencia a las dificultades, al límite que tienen las mujeres en comparación con los varones para ascender a cargos jerárquicos o para desarrollarse en el ámbito laboral y profesional. Y es de cristal porque es invisible, porque no hay elementos concretos que justifiquen esa dificultad. No hay diferencia en las capacidades, no hay diferencia en las cualidades, no hay diferencia en la formación. Sin embargo, cuando se habla de puestos jerárquicos en la mayoría de los ámbitos, hay mucho más varones que mujeres. ¿Qué dice esta autora? Que el techo de cristal se sostiene sobre 4 rasgos culturales. A mí me gusta ilustrarlo así como si fueran las columnas que sostienen el techo de cristal. Algunos autores hablan de piso pegajoso, pero es más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los rasgos culturales que sostienen el techo de cristal o que le hacen más difícil a las mujeres que a los varones acceder a cargos jerárquicos? El primero es un clásico, la responsabilidad doméstica. ¿Por qué? Porque los cargos jerárquicos requieren una dedicación horaria incompatible con la responsabilidad doméstica. Entonces, mientras siga siendo la responsable de lo doméstico, va a tener mucho más dificultad y mucho menos tiempo para acceder y competir por un cargo jerárquico. Eso es así de simple. Y sabemos que todavía la distribución de las tareas en el hogar no es 50 y 50.
es desigual. Entonces, este es de los más marcados. La autora dice que frente a las responsabilidades domésticas se reconocen tres tipos de mujeres. Las mujeres tradicionales, las mujeres transicionales y las mujeres innovadoras. ¿Qué dice esta autora? ¿Cuáles son las mujeres transicionales? Perdón, las tradicionales, ¿cuáles son? La que se ocupa de la casa, Esta ¿no? autora, Estas. Claro, la madre, esposa. Esta autora se llama Mabel Burin. Mabel Burin dice: las mujeres tradicionales son las que siguen ejerciendo el rol, el ámbito, el área de poder de la normativa de género tradicional. Madre, esposa, ama de casa. Son mujeres que pueden acceder al espacio laboral, pero que no va a ser su prioridad. Por ahí tienen trabajo de pocas horas, con baja remuneración, a veces trabajo que puede hacer desde su propio hogar, ¿verdad? Porque el foco y la responsabilidad principal está puesta en lo tradicional, madre, esposa y ama de casa. Y dice esta autora, ¿cuál es el riesgo al que se expone? Porque esta autora habla de que las subjetividades femeninas vulnerables, ¿está? Es un texto viejo, ¿no? Pero que es muy actual. ¿Cuál es el riesgo de las mujeres tradicionales? Hacia la mitad de la vida, hacia los 40 y 50 y con mucha vida por delante, aparecen síndromes psicológicos y psiquiátricos como el síndrome de la mitad de la vida, el síndrome del nido vacío, la crisis de la mitad de la vida. Son personas que se descubren todavía jóvenes sin rol, sin expectativas en la vida, se sienten inútiles, sienten que siendo aún jóvenes no tienen una importancia para la sociedad. ¿Está? Y están tipificados estos síndromes en el trabajo psicológico y psiquiátrico. Digo, no todas las mujeres tradicionales experimentan esto, ¿no? Pero es un riesgo y aparece de modo más frecuente. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son las transicionales, según esta autora? Las transicionales son las que salen al mundo laboral, ¿está? Pero siguen haciendo las tareas domésticas. Entonces son las que más sufren o las que se encuentran con el techo de cristal. ¿Y a qué se exponen las transicionales? Primero al estrés físico, son las que más laburan afuera muchas horas, vuelven y siguen laburando. Pero también habla de un estrés psicológico por tener que adaptarse a los dos modos de vinculación tradicionales. El modo cálido y amoroso que aprendieron, afectuoso, para el hogar, y el modo frío, distante, competitivo, que no aprendieron, pero tienen que aprender del mundo laboral. Porque si la mujer a sus pares, a sus subordinados, los trata como si fuera su marido y sus hijos, pasan por encima. ¿Está? O sea, que tiene que ser fría, competitiva, fuerte, calculadora, pero llega a la casa y tiene que ser amorosa. ¿Entienden? Es más, a veces se le cruzan cables. La pasan por encima del trabajo, llega a la casa y putea a todo el mundo, tomar a todo el mundo. Eso es una de las cosas más estresantes, dice esta autora. Y después están las innovadoras. Las innovadoras son las que deciden ir y atravesar el techo de cristal, ¿está? Deciden competir de igual a igual, y muchas logran superarlo y acceder a esos cargos jerárquicos. ¿Cuál es el precio que pagan las innovadoras? Para poder competir, para poder acceder. Y que, por ejemplo, hay veces que no tienen tiempo para maternar o no logran eso si es que es un deseo, ¿no? Postergar y hasta renunciar la pareja y la familia, por ejemplo, cuando le dan importancia a la pareja y la familia, pero salen a competir, madre abandónica, mala madre, deja a los hijos con la empleada, con la abuela, no está nunca en la casa. ¿Se entiende? Cosa que no se dice de los hombres. Si están laborando 15 horas, ¿cómo laboran? ¿Ah? ¿Cómo trabajo? Entonces, ¿qué dice esta autora? Cualquiera sea la opción de estos tres tipos de mujeres,
se expone a algún tipo de malestar. De nuevo, no significa que están condenadas, que la van a pasar mal de cualquier manera, pero sí hay riesgo y exposición. ¿Estamos ahí? Otro de los rasgos que sostiene el techo de cristal, que mencionaban recién, el nivel de exigencias. Todavía se exige más a las mujeres que a los varones en ámbitos laborales, sobre todo para cargos jerárquicos, para demostrar su valía. Y esto está medido, hay experimentos sobre esto. Yo siempre les comento a los chicos un experimento que se hizo en selección de personal. 2 currículums exactamente idénticos, nombre de varón, nombre de mujer. Y las valoraciones que se hacen son diferentes. Por ejemplo, muchos trabajos diferentes. ¿Qué significa muchos trabajos diferentes en el varón? Qué osado, qué emprendedor, qué experiencia acumulada. ¿Qué significa en la mujer? Hoy en día mucho trabajo significa ineficiencia. O sea, bueno, mucho trabajo. En este experimento que se hizo, al varón que pasó por el trabajo se lo valoraba como la experiencia acumulada, lo osado, el cambio de trabajo. De la mujer, inestable. Es inestable, la echan de todos lados, problemática. Eran exactamente iguales los currículos, pero la valoración por ser de varón y mujer era diferente. ¿Está? Eso es lo que muchas veces demuestra el nivel de exigencia que todavía es desigual. Sí, ya lo puse presente. El otro de los 4 rasgos que lo sostienen se llama los estereotipos sociales. ¿Qué son los estereotipos sociales? Creencias en torno a que la mujer no sabe mandar o no le interesa ejercer cargos de autoridad. ¿Está? Creencias que muchas mujeres adoptan para sí, se lo terminan diciendo, repitiendo y creyendo. No me interesa, yo no sé mandar, yo no sé imponerme, yo no sé. Entonces, eso también hace que muchas mujeres se queden ahí, lleguen hasta las limitaciones con las que y el último se llama la autopercepción. ¿Qué es la autopercepción? Hace referencia a la falta de modelos femeninos de líderes, de jefas, de gerentas, de presidentas, ¿está? Y el miedo a la masculinización. Muchas mujeres renuncian a competir por cargos jerárquicos porque temen masculinizarse, porque la única forma de ejercer ese rol es imitar la forma fría, la forma dura. Y fíjense muchas veces en las imágenes de gerentas y presidentas. Trajes oscuros, se va reduciendo el maquillaje, se va reduciendo el arreglo, ¿está? Se va impostando la cosa. Bueno, una de las pocas líderes tenemos, por ejemplo en el ámbito de lo político, pero puede gustarle o no gustarle, no quiero entrar en grietas, pero una de las cosas con la que más le pegaron a Cristina justamente es el pelo, la ropa, la cartera, ¿está? Como si una persona que liderara un país no pudiera también ser femenina y arreglarse. Eso era casi sinónimo de tilinga. ¿Se entienden? Y le pegaban por ahí. Profe, podemos estar más o menos de acuerdo con sus capacidades, no es para... De la masculinización, sí. No necesariamente lo veo yo por lo menos en un cargo jerárquico o en un liderazgo. Uno por ahí toma un taxi con una mujer al volante y ella tiene que adoptar como cierta actitud. Vos decís no solamente. No solamente. Sí, absolutamente. Una mujer que quiere ser albañil o que quiere manejar un camión, no solamente un taxi. Pero se tiene que enfrentar al mundo del hombre y tiene que tener como cierta actitud porque si no... Sí. Suficiente para... En los cargos jerárquicos, ¿sabe qué se le suma? El miedo al acoso sexual, porque la mayoría de los jefes son varones. Sí. Entonces, usted quiere ascender, pase por acá, casting sábana. Sí, incluso esto de la masculinización, yo lo pienso también incluso hasta caminando de noche en la calle. Tal cual. ¿No? Sí, no ir con ropa provocativa ni intentando seducir, o sea, caminar con una actitud
o sea, el martes pasado. yo de verdad camino con la actitud de voy a matar a alguien. Por más que no lo vaya a hacer, ¿no? Pero El martes pasado, una compañera de ustedes del turno de mañana contó eso de la hija. Dice que mi hija me llama, estoy llegando y yo la voy a buscar a la parada del colectivo de noche. Y yo digo, es mi hija, pero no es mi hija. Es mi hija, porque hay una forma de caminar rara. Y cuando me vio, dice esta compañera, cuando me vio, ahí la reconocí porque me vio y empezó a caminar. Yo digo, ¿qué? Y mamá, pero como un chabón. De noche cuando vuelvo. Yo tengo una amiga que ella busca palos o botellas para caminar con algo en la mano. 2 cuadras que tienen que volver a su casa. El mismo hombre, yo creo que hace también eso. Está en un barrio bastante jodido, qué sé yo, mostrar seguridad, caminar y decir, está el pillo, digamos. Dándose de gusto, pedo, todo. Es un sonaje. Sí, como el mate de la Porra esa parte. No se olvida de esas cosas, ay, no, por favor, la imagen. ¿Se entiende esto? Entonces, estos son lo que propone esta autora como los 4 rasgos culturales que sostienen el techo de cristal. Porque no hay ninguna ley, por lo menos en nuestro país, no hay capacidades intelectuales, no hay fuerza laboral, no hay nada que justifique que en determinados ámbitos todavía sigan siendo mucho más masculinos que femeninos. Otro día escuchaban en la radio, yo escucho la radio cuando voy en el auto, y hablaban de el sistema, el Poder Judicial en Córdoba. Ah, sí. Bueno, El Poder Judicial en Córdoba, 54% mujeres, 46% varones, era una cosa así el total. En la base, mucho más mujeres que varones. Ahora, cuando ya empezábamos a las magistraturas, era 75-25 los varones. sí. Corte Suprema, 100-0. 30 y... Todo varón. Una sola mujer en la corte. 31% son los cargos jerárquicos de mujeres, casi 69% de Sin hombres. embargo, en el ámbito de las ciencias pasa lo mismo. Sin embargo, en las universidades, hace rato que hay mucho más mujeres que varones. En abogacía, por ejemplo, O sea, estudian más mujeres, se reciben más mujeres, hay más mujeres en las bases de las instituciones y demás, y los cargos mujeres todavía son más varones. ¿Cómo nos explicamos eso? Se llama techo de cristal. ¿Se entiende hasta acá? Pero profe, yo tengo una anécdota con un profe penal, que penal es una de las ramas más machistas en el derecho. Y a mí nunca me voy a olvidar, pero me dijo, hay 3 cosas que yo no hablo con una mujer: de fútbol, de Fórmula 1 y de derecho penal. De eso no debato. O sea, de su materia, básicamente. Yo me quedé helada, porque... Por sus alumnos. No, pero aparte siempre me daba participación y yo decía, ¿para qué hace eso si me va a hacer ese comentario? Yo tenía un profe en el secundario, el profe de Monserrat, y había muchos profes que eran docentes de la Facultad de Derecho. Un profe en 7º año de Historia de la Cultura, abogado, docente de la universidad. Y claro, yo iba en la época que era el colegio varón. Yo crecí en el 94 y recién en el 97 entraron las mujeres. Y él decía, se refería a las mujeres como esos seres de cabellos largos e ideas cortas. Imagínate las primeras mujeres que entraron en ese colegio. Yo te lo digo, las primeras mujeres que entraron en el 97 se tuvieron que fumar todos estos profes, todos con altos títulos académicos, ¿no? Una cosa. Pero bueno, en el ámbito laboral, esto. Quería también mostrarles hoy un aspecto de la masculinidad. Estoy desarrollando otro aspecto, pero no sé si voy a tener tiempo de presentarlo como para que hagan el parcial y vamos a trabajar el examen final. El apunte habla de varones y comportamientos temerarios. ¿Qué es un comportamiento temerario? ¿Algo que infunde miedo? Temerario no es lo mismo que temeroso, ¿no? ¿Qué es ser temerario? Arriesgado. Arriesgado, valiente, osado. ¿Tá?
Los comportamientos temerarios son comportamientos de alta y excesiva exposición a un peligro o un daño físico. ¿Está? Esa es la principal característica. Son comportamientos que se hacen sin medir las consecuencias, sin un análisis premeditado, pero sabiendo que son riesgosos. ¿Está? Son comportamientos muy comunes en la adolescencia, entre los 14 y los 25 años, pero en una relación de 5 a 1 entre varones y mujeres. O sea, es mucho más frecuente este comportamiento de los varones que en las mujeres. Entonces, cuando se estudia esto, el autor que habla de esto se llama Bonino Méndez, dice, la adolescencia es una etapa de crisis narcisista. El narcisismo como autovaloración, ¿no? Es un momento de crisis narcisista. Necesitamos sentirnos valorados, valiosos. Y en el caso de los varones, ¿cuáles son los valores y atributos de la masculinidad? La valentía, la fortaleza física, la independencia, la autonomía, ¿está? Ser un héroe, impasible, sereno, a menos que lo provoquen, porque ahí se la tiene que bancar. Entonces, ¿cómo hace el varón adolescente que todavía está en la escuela, no tiene algún logro para demostrar, no tiene un trabajo, no tiene un triunfo deportivo, académico, una carrera, un título? ¿Cómo hace un varón para demostrar todo eso que la sociedad o que la normativa de género le exige? Comportamientos temerarios. Por ejemplo, cagarse trompada. Sí. ¿Qué más? No llorar. ¿Ah? No llorar. Bueno, pero no llorar es reprimir una emoción. Estamos hablando de comportamientos que te expongan a un daño físico. Y hacer que se Esto que lo se hacer cosas arriesgadas. Este deporte de riesgo, el astrepar o el faro, sí, es más de O varones que ser mujeres. autoritario como jefe, por ejemplo. Si No, que te exponga a un daño. Un comportamiento que te exponga a un daño. A vos. Vos haces algo que es arriesgado para tu salud física. Mostrar que no sos un maricón. Tipo. ¿Cómo? Andar en fuerte moto, en auto. Correr picadas. carreras. Correr picadas en estado de ebriedad. Consumir alcohol o drogas en exceso. Tener una actividad sexual promiscua sin usar preservativo. ¿Está? Hay innumerables actividades mucho más comunes en varones que mujeres de alto riesgo físico que son naturalizadas. ¿Se entiende? Y que los médicos, los profesionales de la salud dicen que son que tienen un alto índice de daño y hasta de mortalidad. Entonces, ¿qué dicen los autores? Dicen que este comportamiento, que es propio de la autovaloración masculina en la adolescencia, porque ya en la vida adulta no lo hacemos tanto. Y el que lo hace, uno dice, qué grandote pelotudo, qué inmaduro. Es propio de la adolescencia. Está. Ya el varón adulto tiene otras cosas para mostrar su hombría y su valía. Pero ¿qué pasa? Dice este autor, tiene que haber público. Ningún varón adolescente se caga trompada en un cuarto encerrado con otro. Es un público y ahora con los medios se filma todo. Y los rugbyers que hacen todo ese show. ¿Está? Pues eso cosa de iniciación. El público es el juez que dice, este es todo un hombre, o cagón, maricón, poco hombre. Porque así como, dice este autor, así como hay 3 opciones para las mujeres y en las 3 hay posibilidades de malestar, para los varones hay 2. El daño físico o el daño emocional. ¿Está? Te expones al dolor, al daño, al accidente, o te expones a la crítica de tus congéneres, porque los jueces son eso. Sí, a veces las mujeres miran y admiran un poco, pero es la mirada del hombre la que confirma que es un macho, que se la banca. Dice este autor, es tan raro este comportamiento y tan loco que el valor más importante pasa a segundo plano. ¿Cuál es el valor más importante que tenemos? Sin el cual no hay ningún otro. ¿La vida? La vida pasa a segundo plano. Yo lo veo en el cole y che, 1,40 m. ¿Cómo te voy a creer?
metros. Ah, profe, no iba a quedar como un cagón. Digo, pero ustedes eran 2 y aquellos eran 10. Ah, no iba a quedar como un cagón. Más vale muerto que cagón. Más vale accidentado, internado con la trompa así que cagón. Eso está, pero lo van a ver en la escuela. ¿Y vio que murió hace poco un gendarme en el Chazo? ¿O de Corrientes? Era un chico en la iniciación de gendarme. Bueno, las iniciaciones deportivas, el rugby, el fútbol, la natación, y hablar en los militares. ¿Sí? También es parte de lo mismo. ¿Está? Estos rituales de iniciación y sobre todo también con gente joven. Esto de que la vida pasa a segundo plano también es terriblemente. A ver, las guardias hospitalarias de los fines de semana. Hay mucho más varones que accidentados que mujeres. Las cárceles. ¿Está? Esto, lo que queremos mostrar con esto también es que los varones pagamos un precio muy caro por los privilegios que ostentamos. Es como para que nos demos cuenta, che, si no lo haces porque está buena la equidad, date cuenta que también estás pagando un precio muy caro. Nos morimos más jóvenes, nos enfermamos más, tardamos más en recuperarnos de enfermedades y lesiones, nos lesionamos más, nos jubilamos más tarde. ¿Por qué nos jubilamos más tarde? Bueno, capaz que si se extendiera esa, digamos, licencia por maternidad también al hombre, ese momento de compartir, qué sé yo, en familia, con el hijo, quizá también haga que cambie un poco el resto, claro. Si desarrollaran un poco esto. Cambiaría también un poco todo. ¿Y cómo hacemos por el desarrollo si no nos lo enseñan? Sí, también hay algo... Nos caemos a los 2 años y si es nena, venga chiquito, mi amor, princesa, no llores. Dale, levantate, que los hombres no lloran, cagón. Sí, hay algo, ¿Cómo desarrollamos esto? En las masculinidades que es como súper cruel, que me parece que tiene que ver cuando los varones salen de este lugar de ser el macho, digamos, y deciden no exponerse a esos riesgos, esa acusación que hay sobre... Dice este autor... Incluso de los mismos varones, digo, lo pasan muy mal. A mí me ha pasado de tener amigas o parejas que digan, yo lo paso mal. Escucha lo que dice este autor. Hay varones que no hacen estos comportamientos, pero no lo hacen de maduros. Por dentro admiran a los que los hacen y sueñan con animarse a hacerlo. Dice, es el típico caso del tímido, calladito, introvertido que se chupa y se quiere caer trompada con medio boliche y va a decir, ¿de dónde se desconoció este? Profe, pero ya para de adultos también, los hombres consumen carreras, consumen deportes como boxeo, es como que... Sí, pero cuando entramos en el ámbito, yo estoy de acuerdo, los deportes de contacto son más de gusto masculino, estoy de acuerdo. Pero cuando entramos en el ámbito del deporte, ya entramos en el ámbito de lo reglado. Hay reglas. Y hay reglas que cada vez apuntan más a la seguridad. El boxeo evolucionó un montón para que deje de morirse gente. El automovilismo también. Pero el automovilismo anda a ver en el karting que corría Fangio, a lo que corren ahora con las normas de seguridad. A ver, sí pasa esto de lo más riesgoso, el más masculino, lo más de contacto con masculino. Pero en el deporte, como hay una cuestión de lo reglado, bueno, hay algún límite. Esto con lo adolescente no hay límite. Es la exposición frecuente, permanente, y en donde, como decimos recién, se juega la vida muchas veces. Es tanta la presión por demostrar que se juega la vida. Entonces, y ahí arrancamos, pero después nos jugamos la vida laburando 15 horas, más años para jubilarnos. Entonces llegamos a la jubilación rotos. Por eso nos morimos antes también. ¿Se entiende? No nos jubilamos porque no sabemos disfrutar. Yo siempre cuento eso. Mi vieja se jubiló a los 53 como docente, pegó la anticipada de la SOTA del año 2003. Vieja guanaca, hace como 20 años. Mi padre también. Y mi viejo médico en el Hospital Tránsito también se jubiló en el 2004. Pero mi viejo siguió en la parte privada. Mi vieja empezó a hacer yoga, tai chi, salsa,
se iba de joda con la compañera del garzón, hicieron un viaje de egresadas del sistema, se fueron a Buenos Aires una semana después. Mi vieja tiene una vida social amplísima. Mi viejo siguió laburando hasta que no pudo laburar más. Y hoy mi viejo está depre porque no puede laburar más, y mi vieja, dale, levántate, hagamos cosas, tu papá. Y mi vieja, vos te vas a dejar con tus amigas hace 20 años. Al viejo se le murieron todos los amigos. Del grupo, mi de 73. Del grupo de póker fundacional, queda mi viejo solo. Los otros fueron cambiando, gente más joven porque se le fueron muriendo. Entonces, vieja, está depre, dejalo. Mi vieja tiene actividad, mi viejo camina 3 cuadras, busca el auto y espero que llega porque le duele. Es que el hecho de jubilarse más tarde también hace que, y el hecho de faltar este rol de papel y todo eso, se siente incómodo en un lugar en que no te acostumbras, incómodo. No sabemos Sí, de no ser el sostén, de dejar de ser el sostén. Mi vieja laburó 26 años con 31 horas cátedra, o sea, no es que mi vieja, pero mientras mi vieja tenía 31 horas cátedra, mi viejo tenía 3 laburos, laburaba 15 horas, hacía guardia en Renault, y para nosotros era todopoderoso. Y ahí está. Entonces, Rita Segato, si han leído algo de esta autora, que a algunos sectores del feminismo no le gusta mucho Rita Segato, porque es muy crítica con los feminismos. Rita Segato dice, la primera víctima del patriarcado es el hombre. Y ella hizo gran parte de su investigación en las cárceles de Brasil. Y dice cómo hay la violación. No sé por qué saco todo el tema. Es punitivista. El violador es punitivista. El violador está haciendo un castigo a su víctima. Dice, el abuso sexual no es un crimen. El abuso sexual, la violación, dice este Segato, no es un crimen sexual, es un crimen de poder. Propone esto. No, y habla también del rol de la no victimización de la mujer, que no nos pongamos en un rol de víctima, porque eso también sería como la cómoda con el feminismo de víctimas, y al final nunca nos empoderamos, digamos, con ese rol. Sí, pero ella muestra la investigación en las cárceles de hombres, que también hay violaciones, además que los violados son otros hombres. ¿Y por qué los violan a los hombres en la cárcel? ¿Por ganas de tener relaciones sexuales? No, por esto que estaba diciendo, por el poder, por ver quién... Lo convierten en la perra. Entonces, ¿cómo haces para someter a un hombre y convertirlo en mujer en la cárcel? ¿Se entiende? La lógica. Bueno, la clase que viene vamos a avanzar un poco más con esto, ya en el plano de lo sexual, de las relaciones sexuales. Vamos a ver también desigualdades en ese plano. Bueno,